Muy buenas Biolookers, pues nada, hoy traigo un vídeo que tengo que admitir que me ha costado bastante documentarme al respecto porque el material es casi prácticamente infinito, ¿vale? Pero tengo que decir que me está gustando mucho, que me estoy adentrando en un mundo muy interesante, que es el del macroverso de Stephen King. ¿Por qué me he decidido hacer este vídeo? Pues bien, me he decidido ya que, bueno, después de los estrenos tanto de La Torre Oscura como de It en las salas de cine, películas de las que espero tener un vídeo también muy pronto con la reseña, ¿vale? Y con mi opinión sobre estas dos adaptaciones, en especial la de It, que ya os adelanto que me ha gustado bastante. Como os digo, me ha picado un poco la curiosidad y como yo además ya me estaba empezando a leer ya la saga de La Torre Oscura justo poco antes de que se anunciara digamos, la adaptación en cines y soy bastante asiduo a leer libros de Stephen King, o al menos durante mi adolescencia me leí bastantes libros de Stephen King. Tampoco no es que sea un experto, pero sí que, como os digo, siempre me ha llamado poderosamente mi atención esta facilidad que tiene el autor de conectar todos sus libros, ¿vale? De alguna manera. Y creo que es interesante hacer un vídeo al respecto, ¿vale? Y de comentar cuáles son estos easter eggs o como diría, estos puntos de conexión de personajes y sobre todo de localizaciones, ¿vale? Y más concretamente de la ciudad de Derry, ciudad de la que vamos a hablar en este vídeo, ¿vale? Y en la que ocurren la mayoría de eventos o sucesos o novelas de Stephen King. Digamos que la ciudad de Derry es un punto muy caliente dentro del macroverso de Stephen King, que creo que tiene, como os digo, puntos muy interesantes, ¿vale? Que me gustaría comentar en este vídeo, compartirlos con vosotros. Algunos de ellos a lo mejor ya los conocéis, otros a lo mejor no. Y bueno, como os digo, la idea de este vídeo un poco es acercaros un poco más, ¿vale? A este todo entramado, ¿vale? De conexiones del universo de Stephen King. Como os digo, vídeo complicado, ¿vale? Llevo horas y horas y horas documentándome. Podría hacer un vídeo, yo creo que daba como para 7 vídeos más, ¿vale? Sobre todo, digamos, la cosmología del universo de Stephen King, pero vamos a centrarnos en la ciudad de Derry, como os digo, ciudad donde ocurren los eventos de It, ¿vale? Y su conexión con el resto de novelas del universo de Stephen King, que, como os digo, algunos son muy, pero que muy interesantes. Así que nada, Biolookers, nos vemos en este vídeo hablando de la ciudad maldita de Derry. Hasta ahora, Biolookers. Bueno, pues lo dicho, bienvenidos al vídeo sobre la encantadora y maldita ciudad ficticia de Derry en el condado de Maine. Vamos a matizar, vamos a empezar un poco a situarnos geográficamente, ¿vale? La ciudad de Derry es una ciudad que no existe, es una ciudad ficticia. Sí que lo es el condado de Maine, que es decir, eso sí que es real, ¿vale? Hay un condado en Maine que existe en Estados Unidos y que además, curiosamente, es donde nació el autor Stephen King. Él es nativo de Portland, pero también, como os digo, la ciudad de Derry, ¿vale? En la cual él, no te voy a decir la mayoría, pero sí que varias de sus novelas, o quizás las más importantes, ¿vale? Ocurren en esta ciudad. Ciudad que, como os digo, no existe, es completamente ficticia, pero que casualmente tiene muchas similitudes con una ciudad muy cerquita de Portland, ciudad nativa del autor, ¿vale? Llamada Bangor, ¿vale? De hecho, los propios ciudadanos de Bangor, muchas veces en las novelas de Stephen King, en las que ocurren en Derry, digamos que hay ciertas similitudes o hay ciertos puntos, vamos a decir, geográficos de la ciudad, ¿vale? Como pueden ser edificios, lagos, etcétera. Un poco toda, digamos, lo que es la demografía de la ciudad de Bangor, ¿vale? Pues es prácticamente clavada a la ciudad de Derry. Por lo tanto, podríamos decir que Stephen King posiblemente se inspiró en esta ciudad próxima, como os digo, a Portland, ¿vale? Su ciudad natal, para recrear la ciudad de Derry. Es cierto que existe una ciudad real llamada Derry también en Estados Unidos, pero está en otra punta de Estados Unidos y no tiene absolutamente nada que ver con la del autor. Es curioso porque además Stephen King, digamos que no solamente creó la ciudad de Derry como digamos, ciudad ficticia, ¿vale? En el condado de Maine, sino que existen otras dos ciudades que también suelen aparecer en sus novelas, ¿vale? Que son Castle Rock y Salem Slot. Curioso porque ya os diré que luego, ya te digo, las novelas quizás más punteras o más calientes del autor ocurren en estos tres sitios, tanto en Derry, como Salem Slot, como así Castle Rock, ¿vale? Vamos a centrarnos en Derry, que es donde ocurren los eventos de la película It, o de la novela It, y a partir de ahí vamos a empezar a desgranar cuáles son las conexiones con el resto de novelas del autor y, como os digo, algunos de sus personajes que también se van cruzando en esta peculiar ciudad. Empecemos por lo básico. Derry. Bueno, pues en Derry tenemos quizás una de las novelas más importantes que ocurren en Derry, lógicamente, es la novela It.
novela que ya habéis visto o no, la adaptación que hay en los cines ahora mismo de ella. Y bueno, como os comentaba, ¿vale? En Derry tenemos el Club de los Perdedores con muchos de sus personajes. ¿Qué ocurre en Derry? Bueno, tenemos la llegada de It, que se remonta quizás a la época incluso en la que no existía ni siquiera la humanidad. Tenemos a It, que es esa entidad maligna que toma forma de las pesadillas de los niños, ¿vale? Los habitantes de Derry, para poder alimentarse de ellos. Pero se sabe que cae un meteorito en la Tierra, en la época de a saber tú cuándo, antes de la humanidad, y luego representa que en un punto cuando la ciudad de Derry, digamos que ya hay civilización, pues aparece, despierta It para continuar un ciclo, ¿vale? Que ya sabéis que se repite cada 27 años para alimentarse de sus aldeanos. Hay que remarcar los eventos importantes en esta ciudad de Derry. Como os digo, el más importante quizás es el tema del Club de los Perdedores y los eventos que ocurren en la novela de It. Y ahora voy a pasar, como os digo, a comentar ciertos puntos que me parecen muy interesantes que también ocurren en Derry, en otras novelas, y que además conectan, como os digo, con otros libros de Stephen King. Para mí uno de los más peculiares y que está directamente conectado con It y sus personajes es el de un personaje que también aparece en la novela del Resplandor. ¿Quién es este personaje? Bien, os comento. Dentro del Club de los Perdedores tenemos a Michael, que sería el niño afroamericano del grupo, ¿vale? Que ya sabéis que sufre bullying por temas de racismo y tal. Tened en cuenta que la novela original de It está ambientada, cuando los niños son pequeños, pues está ambientada sobre los años 60 aproximadamente, ¿vale? Y que una vez en el futuro, ¿vale? Cuando los niños son mayores, estamos en el año 85, 87, más o menos. Por lo tanto, en los 60, ¿vale? Como os digo, el pobre Michael sufre bastante bullying por parte de sus compañeros por ser negro. Es curioso porque en el libro, ¿vale? El padre de Michael le explica que cuando él era joven, 27 años atrás, digamos que en la ciudad de Derry ya ocurre un incendio en una taberna donde mueren varios, digamos, compatriotas afroamericanos, pero que algunos de ellos consiguen salvarse gracias a la ayuda de un amigo del padre de Michael llamado, si no recuerdo mal, Dick Halloran. ¿Quién es Dick Halloran? Bueno, pues Dick Halloran es un personaje que también aparece en la novela Resplandor, que es precisamente el que está en el hotel, ¿vale? Actúa como pinche, como jardinero, ¿vale? Es un poco uno de las pocas personas que se quedan trabajando en el hotel en temporada baja y que es testigo un poco de todo lo que ocurre en la historia del Resplandor. Es también el que de alguna manera le explica al hijo del protagonista, ¿vale? Que es el Resplandor y que ambos comparten de alguna manera esa especie de don de percepción extrasensorial y bueno, es un poco el que de alguna manera también vela por la seguridad de la familia. Vamos a dejarlo aquí, pero dato curioso, quiero decir, en la novela de It se nombra a este personaje, como os digo, como además cuando es pequeño y gracias al don del Resplandor de alguna manera consigue salvar al padre de Michael y a algunos de los compatriotas, como os digo, afroamericanos que estaban en la taberna en el momento que ocurre el incendio, posiblemente provocado además por la entidad. Siguiente. Más curiosidades sobre la ciudad de Derry. Como os digo, It no es la única novela que ocurre en esta ciudad. Hay otras 4 novelas que creo que son bastante importantes dentro de la bibliografía de Stephen King y que ocurren también en Derry, que sería Saco de Huesos, El Atrapasueños, el Dreamcatcher, la reciente 22-11-63, y creo que me estoy dejando alguna más por ahí. Pero básicamente estas... Ah, Insomnia, por cierto, exacto. Estas serían básicamente las novelas más importantes que también ocurren en la ciudad de Derry. Siguiendo un poco con la estela y las conexiones con otras novelas de Stephen King, creo que la más importante es la de Insomnia, ya que los eventos que ocurren en la novela de Insomnia están directamente relacionados con la saga de la Torre Oscura, porque comparten básicamente el mismo archienemigo, el mismo supervillano, podríamos decir, ¿vale? Ya que, como os digo, los eventos que ocurren en Insomnia están directamente provocados por el famoso Rey Carmesí, o bueno, en diferentes formas que ya hemos visto en algunas de las novelas de Stephen King. Y como os digo, es directamente el causante de todos los eventos de Insomnia. De hecho, hay una parte de Insomnia, en la parte final, ¿vale? Que, bueno, como os digo, uno de los sucesos más importantes es que, bueno, que hay una especie como... se está preparando un atentado terrorista y la idea es estrellar un avión contra el famoso centro cívico, ¿vale? Construido por uno de los niños del Club de los Perdedores cuando es mayor y es arquitecto. Tenemos más novelas, como os digo, la novela 22-11-63 hace referencia también al pueblo de Derry, hay unos sucesos que ocurren también en Derry. Sabéis que esta novela es básicamente
una novela en la que el protagonista viaja en el tiempo para evitar el asesinato del presidente Kennedy, y luego básicamente vemos un futuro alternativo en un poco un what if de qué hubiera ocurrido si estos sucesos se hubieran impedido, ¿vale? Muy interesante la novela, y como os digo, también ocurre en Derry, y sus personajes, digamos que la parte de la acción de la novela ocurre también en Derry, y además es muy curioso cómo se narran algunos de los eventos ocurridos también durante la novela de It, como puede ser el tema de la inundación, el tema de la tormenta, etcétera, etcétera, ¿no? Muy, muy, muy curioso. Pero aquí no acaba la cosa. Como os digo, también en Saco de Huesos, y para mí quizás la más importante en Dreamcatcher, en el Atrapasueños, vemos también referencias a tanto a la novela de It y, como os digo, a la ciudad de Derry. Es muy curioso cómo el final del Atrapasueños directamente ocurre en Derry, ¿vale? Se van al depósito de agua de Derry. No os quiero spoilear por si no habéis visto ni la película y no os habéis leído la novela, pero es muy gracioso porque hay un momento en el cual llegan al lago y los personajes de Atrapasueños encuentran una placa conmemorativa con las víctimas, digamos, de Pennywise, ¿vale? La novela de It. Y es muy gracioso porque en esta placa aparece un graffiti el cual dice Pennywise vive. Haciendo referencia a que posiblemente Pennywise de alguna manera quizás vuelva en alguna futura novela de Stephen King, ya que, como os digo, la novela de Dreamcatcher está ambientada en el 2013, una cosa así, ¿vale? O sea que estaríamos hablando de prácticamente 27 años después de que los niños del Club de los Perdedores ya mayores puedan enfrentarse a Pennywise, así que, bueno, quién sabe, quizás Stephen King se guarde unas bajo la manga para sacarnos de nuevo a Pennywise de la cartera. Y en Saco de Huesos, como os digo, también ocurren eventos en Derry, así que tendríamos, como os digo, una conexión muy, muy directa con estas novelas y esta fantasmagórica ciudad, podríamos decir, ciudad maldita, la cual ya da pie, incluso en Saco de Huesos ya se menciona que tras un incidente que ocurrió hace unos años, ¿vale? Parece ser como que la influencia sobrenatural ha ido menguando a medida de que Pennywise desapareció de la faz de la Tierra. Y en este caso, de Derry. Pero esto no es todo, como os digo. El universo de Stephen King es bastante amplio, ¿vale? En La Torre Oscura tenemos referencias continuas a un montón digamos, de novelas de Stephen King, ¿vale? De hecho, podríamos decir que la saga de La Torre Oscura, además, funciona un poco como quizás tutorial un poco de cómo funciona todo este macroverso de Stephen King y cómo está todo conectado. De hecho, tenemos una entidad en forma de tortuga, ¿vale? Que podría ser un poco la responsable de proteger a los niños del Club de los Perdedores en It, y que también actúa un poco como entidad, vamos a decir, de luz o entidad benévola, ¿vale? Que interviene en algunas ocasiones para otras entidades malignas, como podrían ser, como os digo, el Rey Carmesí, o incluso el propio Pennywise, ¿vale? La propia entidad It, digamos, no causen demasiados estragos y actúan un poco como balanza, ¿vale? Del universo cósmico de Stephen King. Interesante porque además se ha hablado mucho sobre la forma original del payaso de It, ¿vale? Y qué relación tiene con la tortuga. En La Torre Oscura además hacen referencia a que supuestamente hay como 12 entidades cósmicas en forma de animal que vendrían a ser un poco los dioses protectores del universo de Stephen King, ¿vale? Entre los cuales tenemos a la tortuga, como os digo. Luego en La Torre Oscura hablan de un oso, ¿vale? Que vendría a ser un poco el guardián de las puertas, un poco el que hace como el guardián de conexión entre los universos. Y en It, de alguna manera, tenemos, se podría decir que Pennywise, o la auténtica forma de It, estaría relacionada con el de una araña, ¿vale? Como os digo, que esto es todo un poco así ambiguo y que Stephen King lo deja un poco caer, pero como os digo, si os leéis la saga de La Torre Oscura, ahí se dan bastantes pistas sobre It, como sobre lo que es It de alguna manera y sus orígenes, ¿no? Y como os digo, lamentablemente la mayoría de cosas ocurren también en la ciudad de Derry. Esto no es lo único. Creo que también en Tommyknockers, ¿vale? En la novela Tommyknockers hay un momento en el que uno de los personajes se desorienta debido al gas de la nave alienígena y acaba en Derry y de pasada tiene una visión de un Pennywise del pasado que lo perturba por unos momentos con unos globos rojos y el personaje, digamos, que al final consigue escapar, ya que esto se trata simplemente de una alucinación, o eso creemos, y es casi como una especie de reflejo de lo que puede, digamos, de lo que todavía queda en Derry después de los acontecimientos de It. Y bueno, podría seguir así, ya te digo, durante horas y horas, ¿vale? Explicando miles de conexiones del resto de novelas de Stephen King. De hecho, en La Torre Oscura aparece otro personaje, creo que es en Lobos de Arga, si no me equivoco, entre el tercero o el quinto libro, ahora no recuerdo bien cuál es,
Digamos que hay un personaje que vendría a ser un poco una especie de hermano gemelo de Pennywise, ¿vale? Que se llama Dardo, ¿vale? Que es un vampiro psíquico que también juega con un poco las pesadillas, los miedos de sus personajes, y los personajes principales se enfrentan a él. De hecho, este personaje además tiene a un niño que luego va creciendo, que lo tiene como guardado también en un sótano. En fin, hay como varias similitudes, y de hecho Roland, el personaje principal de la Torre Oscura, en un momento dado da a entender, pues eso, que este Dardo vendría a ser un poco una raza de vampiros psíquicos que provienen de una entidad ya mucho mayor, que podría ser perfectamente la entidad de It. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Como os digo, Derry, ciudad muy curiosa, ciudad que aparece, como os digo, en infinidad de novelas de Stephen King, ni que sea, en algunas solamente las mencionan, y en otras, como os he dicho y os he explicado, ocurren allí físicamente. Son muchísimas las referencias en la saga de la Torre Oscura a otras novelas de Stephen King, como puede ser, por ejemplo, La Niebla, Salem Slot, Los Tommyknockers, en fin, es como os digo, son 7 libros, dan para mucho, ¿vale? Y es muy divertido la forma que tiene Stephen King, como siempre, están llenos de easter eggs, ¿vale? De nombres, de referencias, de lugares. Derry aparece también en múltiples ocasiones, se menciona en la saga de la Torre Oscura. Así que es mi recomendación. Si os gusta el universo de Stephen King, yo sinceramente os recomiendo que os leáis las novelas, porque las vais a disfrutar muchísimo, y porque si sois así o fans de sus novelas, os habéis leído unas cuantas novelas de Stephen King, vais a ver, como os digo, múltiples referencias al resto de novelas y cómo están conectadas todas de alguna manera. Además, como os digo, es como una especie de tutorial un poco de todo este universo, y nos explican un poco, pues, y les ponen como nombres y apellidos, ¿vale?, a las cosas que solemos ver en las novelas de Stephen King. Todo muy divertido, la verdad es que yo las estoy disfrutando muchísimo. Toda esta parte también para documentarme, para hacer el vídeo, la he disfrutado un montón. He descubierto cantidad de cosas enormes que yo desconocía sobre el universo de Stephen King, que me apasionan. Y bueno, yo creo que hasta aquí el vídeo sobre Derry y sus, vamos a decir, sus misterios. Y bueno, me encantaría saber vuestra opinión. Si os ha gustado el vídeo, por supuesto, le podéis dar al like. Y bueno, como no, creo que hay material como para hacer un segundo vídeo incluso, así que bueno, quién sabe, a lo mejor si este vídeo veo que os gusta y que tiene muchos likes, pues podríamos hacer otro para hablar tanto de lo que me ha parecido It, que por supuesto lo compartiré en breve con vosotros, una adaptación que me ha gustado muy mucho, también de la de Torre Oscura, que la han defenestrado bastante en la crítica, pero considero que tampoco es para tanto. Y como no, espero vuestros comentarios. No sé si vosotros conocéis alguna otra conexión, algún otro dato curioso que queráis compartir sobre la cosmología de las novelas de Stephen King. A mí me encantaría saberlo, así que ya sabéis, aquí tenéis los comentarios. Y como no, suscribiros al canal, que ya sabéis que siempre me ayuda a compartir estas fricadas con vosotros, que me encantan, ¿vale? Y que sobre todo vosotros las podáis compartir también conmigo, que así todos aprendemos juntos. Y como no, ya os digo, si os suscribís al canal, pues me ayuda muchísimo. Un saludo, videolookers. Espero veros pronto con más información, con más noticias, con más opiniones, con más reviews. Y nada, hasta aquí mi aportación sobre el universo de Stephen King. Así que nada, como siempre, videolookers, nos vemos pronto. Cuidado, no os paséis por Derry, ni de coña, ¿vale? Pasad de largo si alguna vez pasáis por allí. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Con más noticias, como siempre. Hasta luego, videolookers.